Buenas tardes, amigos de 4S. Quisiera darles la bienvenida a esta nueva edición de The Talks, en donde vamos a platicar un poco del panorama inmobiliario de la ciudad de Mérida, Yucatán, para este 2025. Espero sea de su agrado esta presentación y bueno, vamos entrando un poquito en materia y les platicaré un poco acerca de la situación del mercado inmobiliario actualmente en esta zona. Primero, quisiera comenzar un poco con la parte demográfica y económica, entender un poquito cuáles han sido los cambios y las tendencias del 2024 al 2025 en esta parte, en donde vemos cómo el Producto Interno Bruto en Yucatán está en constante crecimiento, ¿no? Está bastante estable, se encuentra en crecimiento, lo cual nos indica que es un estado en condiciones favorables para el tema de inversión, ¿no? Y el tema de crecimientos económicos. Como vemos, posterior a la pandemia, hemos tenido repuntes y una estabilidad bastante interesante a nivel económico y del Producto Interno Bruto en la zona, ¿no? La economía a nivel de la península, ya como una zona, Yucatán es el estado de alguna manera que siempre genera una condición favorable de desarrollo como presentamos. En los últimos años ha estado en tasas positivas en los últimos trimestres, a comparación de estados como Campeche y Quintana Roo, que han tenido ciertos decrecimientos en el índice económico en algunos de los trimestres, sobre todo en este último año, en el 2024, pero bueno, Yucatán y Mérida en específico, pues es una zona que está bastante estable y trae números positivos a nivel económico, a nivel de la península yucateca. Muy importante y representativo el tener un entendimiento de la cantidad de inversiones que están llegando en los últimos años a Yucatán y a Mérida en específico, ¿no? En donde empresas importantes a nivel logístico y a nivel de otro tipo de industrias están viendo de manera positiva e interesante el invertir y en estar creciendo y consolidándose en esta zona, lo cual pues, obviamente genera factores importantes para un crecimiento también a nivel del producto inmobiliario en la zona. Vemos un poco la parte de la tasa de alojamientos a nivel del municipio, ya específicamente de Mérida, en donde vemos cómo estamos en tasas bastante interesantes de ocupación, tanto en la parte de hoteles como en la parte de alojamientos de corta estancia, esquemas tipo Airbnb, en donde, bueno, estamos entre 60 y 65% de tasas de ocupación en cada uno de estos elementos, obviamente con sus picos en temporalidades, pero realmente a nivel promedio tenemos tasas bien interesantes a nivel de la zona de Mérida en esta parte de ocupación de alojamientos de corta y larga, y de corta estancia hoteles y de corta estancia alojamientos tipo Airbnb. En esa parte de los alojamientos de corta estancia tipo Airbnb vemos como ya ha habido un crecimiento exponencial en los últimos años en el número de alojamientos de este tipo de propiedades, ya prácticamente llegando a las 3,500 unidades, con una tarifa promedio por noche de alrededor de 1,550 pesos, y que también ya la parte del número de hoteles, de cuartos de hotel, pues es bastante representativo, un poco más de 10,000 unidades de llaves de hotel, pues que ya nos generan una oferta bastante interesante en este tipo de alojamientos de corta estancia. Importante comentar un poquito con ustedes, amigos, cómo funciona para nosotros desde la visión el tema del ciclo inmobiliario en base a la evolución de las generaciones, ¿no? En donde cada una de las generaciones por edades pues va teniendo requerimientos y necesidades muy específicas del tipo de producto inmobiliario, sobre todo de vivienda que va requiriendo, ¿no? En donde vamos viendo cómo la generación Z trae un tema interesante ahí mezclado entre la parte de renta, cuando estamos estudiando, la parte de vivienda en renta ya cuando está creciendo un poco más, como la generación de los millennials ya tiene una verticalización importante, está en busca de vivienda vertical, después va evolucionando y va creciendo hacia generaciones como la X, que son un poquito más estandarizadas y que buscan un tema de vivienda horizontal y que ya al final de los ciclos de vida de los baby boomers, por ejemplo, pues ya empieza a haber una evolución diferente, en donde de la parte horizontal regresamos un poquito a la parte vertical, por las cualidades que genera este tipo de vivienda, servicios, seguridad, amenidades, equipamiento e incluso pues el tema de inversión en un tema de segunda vivienda, ¿no? Vemos cómo es esta gráfica evolutiva en donde vamos entendiendo un poquito la necesidad de cada una de estas etapas y generaciones de vida en cada uno de los productos inmobiliarios que va requiriendo en ese sentido, ¿no? Vemos un poquito la parte de financiamientos en el tema de vivienda, cómo el estado de Yucatán, el crecimiento específicamente se concentró en el financiamiento de viviendas ya existentes. Si bien la parte de viviendas nuevas trae una evolución interesante, el crecimiento que estamos viendo realmente es en el tema de financiación
para las viviendas existentes o una compra de una vivienda usada, ¿no? Vemos cómo en la parte de población y hogares hemos en los últimos años, en los últimos periodos, tenido un crecimiento bastante importante. Entre el 2000 y el 2030, la población, 2010, perdón, y 2030, la población de Mérida creció un 15%, ya prácticamente llegando al millón y fracción de habitantes en el municipio y zona conurbada de Mérida. Y en la parte de hogares, un 25%, que es un crecimiento bastante importante, ¿no? Realmente entre este periodo 2010 al 2030, un crecimiento bien representativo tanto de población como hogares en este municipio tan representativo a nivel nacional como lo es Mérida, ¿no? Vamos ahora sí adentrándonos un poco en cada uno de los productos inmobiliarios que de alguna manera analizamos desde la visión de consultoría de 4S. Iniciando por uno de los más importantes, que es el que más crecimiento, más desarrollo, más se ha detonado de manera más representativa en los últimos años y en los últimos meses en Mérida, que es la parte del mercado de vivienda vertical. Vamos primero iniciando como a nivel nacional ya Mérida ocupa el 6º lugar con la mayor cantidad de ventas al cierre del año 2024. Tuvimos un año complicado, sobre todo un cierre de año complicado en 2024, más sin embargo, Mérida fue una de las zonas más resilientes en ese sentido y tuvo un ligero crecimiento muy marginal, pero realmente un ligero crecimiento en ventas respecto a 2023 contra 2024, lo cual pues, nos hace entender que fuimos una zona bastante resiliente en ese sentido y que ya nos coloca en el top 10 del mapa de ventas a nivel de vivienda vertical de manera nacional, ¿no? 6º lugar, lo cual es bastante importante y representativo en este sentido, ¿no? Vemos cómo el inventario, en ese sentido, obviamente ha crecido de manera importante, desde el 2017 a 2024, pues un crecimiento de prácticamente un 213% a nivel nacional. Esto representa la gráfica a nivel nacional, que en los últimos 7 años pues, representa un nivel de verticalización en las principales ciudades en México muy representativo. Y ya analizando un poquito más a detalle el tema de los tipos de vivienda o de los segmentos de vivienda, vemos cómo hay áreas de oportunidad importantes en el segmento de vivienda residencial medio, que han decrecido sus inventarios, en donde la vivienda se están concentrando en la parte de segmentos residenciales y residencial plus, ¿no? Incluso premium, ahí es donde un poquito vemos cómo esos segmentos son los que están empujando, los que están teniendo un poco más de desarrollo y de alguna forma segmentos medios económicos pues, están teniendo un área de oportunidad bastante importante. Aquí en esta gráfica vemos cómo ya específicamente hablando de Mérida, las ventas se han comportado en los últimos años, ¿no? Vemos cómo después del 2021, ya pasando un poquito la parte de la pandemia, pues hubo realmente un boom importantísimo a nivel de verticalización, lo cual se ve reflejado en las ventas, con un año histórico en el 2022 en número de ventas y que hemos venido sosteniendo en los últimos años, ¿no? Como les decía, 2023 decreció un poco, más sin embargo 2024 pues realmente tuvimos un crecimiento marginal de un 1%, pero siendo un año complejo con factores macros importantes en el cierre del 2024, pues realmente nos genera ese tema de resiliencia que comentábamos hace unos momentos, ¿no? Ahora analicemos un poco la comparativa por semestre, de los primeros semestres de los últimos años, cómo se ha comportado el nivel de ventas en Mérida, ¿no? En donde vemos cómo sí ha habido crecimientos bien importantes, cada uno de estos primeros semestres con comportamientos bien interesantes, y sí vemos cómo este 2025 ha sido un año complejo, retador, que de alguna manera sí vemos un decrecimiento o analizamos un decrecimiento en este primer semestre en las ventas, pero que vemos de manera positiva el cierre de este 2025 y sobre todo mejores perspectivas para el inicio del 2026. Vemos un poquito cómo se distribuyen a nivel de Mérida un poco las ventas en cada uno de los segmentos de vivienda a nivel vertical, donde pues, tenemos una gran concentración en ese producto residencial, entre los 2 y 4 millones de pesos. Tenemos un decrecimiento importante en el segmento medio, ese producto de 1 a 2 millones, que es parte importante de la base de la pirámide poblacional. Y bueno, ahí tenemos una conexión interesante en el residencial plus que se ha mantenido y también la parte premium con algunas áreas de oportunidad interesantes, con algunos huecos interesantes en la zona que de alguna manera pueden ser un factor de análisis a considerar de nuestros amigos desarrolladores, ¿no? Vemos cómo el inventario específicamente ha venido
transformándose, modificándose en los últimos años, desde el 2021, cómo ha venido un nivel de crecimiento del inventario bastante importante en los últimos años y cómo sí, de alguna manera, en el 2025 vemos cómo el inventario sí viene un poquito disminuyéndose, ¿no? Entonces, esto es también un factor importante a considerar en el mercado inmobiliario vertical de la ciudad de Mérida. Vemos cómo a nivel del precio por metro cuadrado se generan estas unidades en inventario en cada uno de los segmentos, en donde vemos cómo cada uno se va comportando de manera muy específica. Y vemos, esta gráfica me parece bastante relevante e interesante, cómo en el comparativo del 2024 al 2025, del segundo trimestre del año, vemos cómo el nivel de inventario pues, ha venido moviéndose de alguna manera y en donde ya en el segmento residencial plus pues, empezamos a tener limitación, ¿no? de inventario. Estamos concentrando mucho del producto nuevo y de los proyectos que están llegando a la zona en este producto residencial plus de 4 a 6 millones, en donde obviamente está entrando mucho producto, la absorción baja un poquito y eso nos genera que tengamos meses de inventario ya en temas limitados, incluso llegando a la parte de saturación, ¿no? Tenemos que tener cuidado y tenemos que volver a ver otros segmentos. El tema residencial está teniendo un buen desplazamiento, el tema medio tiene áreas de oportunidad importante y el segmento premium todavía con, como les decía, huecos interesantes que se puedan analizar en el mercado inmobiliario vertical de la ciudad de Mérida. Vemos en el tema de avalúos de propiedades, específicamente realizados en el municipio de Mérida, como en los últimos años y sobre todo en el periodo de 2023 al 2024, observamos un crecimiento de un 2% del total de avalúos generados, ¿no? Lo cual observa de alguna manera una dinámica similar respecto a las ventas formales que estamos teniendo a nivel de este producto de vivienda vertical en la zona, ¿no? Y ya un poquito entendiendo estos avalúos por el tipo o la modalidad de vivienda, pues vemos cómo realmente el 80, 73, 74% son avalúos para viviendas nuevas y entre un 15, un 27, 28% avalúos para viviendas usadas, ¿no? Entonces, la reventa de alguna manera, eso es bien importante analizarlo, desde el 2023 y 2024 ha tenido un aumento en el tema del apetito del mercado, ¿no? El producto ya que se vendió y se está recomercializando, se está revendiendo, pues ha tenido un aumento importante en los últimos años. Y bueno, ya un poquito analizando esta parte de los avalúos, a nivel del primer semestre de los últimos años en la zona, pues como de nuevo ha venido ese crecimiento importante por la misma dinámica comercial que estamos viendo en la zona, ¿no? Esto un poquito en la parte de vivienda vertical. Me gustaría ahora analizar y compartir con ustedes algunos datos generales también del mercado de vivienda horizontal, del tema de casas, que de alguna manera trae una dinámica interesante, sobre todo enfocándonos en este análisis en la zona norte de Mérida, que es un poquito la zona con mayor crecimiento, en donde vemos ya pues una cantidad de unidades importante. Estamos hablando de un poco más de 3,000 unidades en los proyectos, con casi 2,500 unidades vendidas, lo cual nos genera un inventario en estos proyectos de esta zona de 622 unidades, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 70 proyectos, 69 proyectos activos, que de alguna manera mensualmente están absorbiendo una cantidad importante de producto. Más sin embargo, vemos que hay un hueco interesante también en la parte horizontal. Ahorita la verticalización está tomando relevancia importante en los últimos años, como veíamos en los datos anteriores, más sin embargo, empieza a haber huecos interesantes y empieza a haber de alguna manera un requerimiento de vivienda horizontal para ciertas zonas y ciertos segmentos, entendiendo que sobre todo el mercado local está acostumbrado a la parte horizontal. Estamos en una culturización de la parte de verticalización y aquí es donde podemos encontrar huecos bastante interesantes en el mercado de vivienda de casas en la zona de Mérida, ¿no? Vemos cómo zonas como Concal, como Américas, como Chelem y como Sitiá son las zonas que tienen una mayor absorción del producto horizontal en Mérida, ¿no? Donde vemos que hay un mayor apetito, hay una mayor demanda, lo cual genera un dinamismo bastante interesante en estas zonas y en algunas otras zonas en donde ya el factor tierra empieza a tomar ciertos temas de relevancia, pues empieza a acotar ciertas zonas en esta parte de la vivienda horizontal o de casas en el municipio de Mérida, ¿no? Vemos cómo también el precio a nivel de venta pues va en un tema importante y en donde de alguna manera hay que entender un poquito cómo va evolucionando cada uno de los segmentos, tanto en inventario como en el precio
de venta en millones de pesos. Analizamos finalmente en la parte de vivienda, vamos a llamarle, la parte de mercado de lotes, que como sabemos para Mérida y en general para Yucatán, incluso para la península yucateca, toda la parte sureste, pues es un producto y un mercado que está tomando y que ha tenido mucha relevancia en los últimos años. Más sin embargo, pues es algo que hay que medir de manera muy importante porque empieza a haber una cantidad de oferta bastante relevante que de alguna manera genera una absorción mucho menor de lo que nos gustaría y desafortunadamente muchos factores a nivel de permisos, tramitología, entrega de proyectos empiezan un poquito a generar cierta nube gris en el mercado inmobiliario de este tipo de producto en Mérida y en Yucatán y en la zona, ¿no? Empieza a haber un tema ya de cierto desprestigio de la marca Mérida y Yucatán por algunos proyectos que no están cumpliendo con la propuesta que están generando a los clientes a nivel tanto local, regional y nacional, incluso internacional. Entonces, esto es algo que hay que medir de manera bien importante, ¿no? Vemos cómo en toda esta zona, a nivel de Mérida, pues ya encontramos alrededor de 26,000 unidades de lotes. Son proyectos obviamente de muy largo alcance, de muchas unidades, con 17,000 unidades vendidas y para un poco más de 9,000 unidades todavía en inventario, pues que nos da una visión de cuál es el producto, ¿no? Y que de cómo de alguna manera tenemos bastante inventario todavía a considerar en la zona, con ciertas zonas en donde ya estamos llegando a 70, 80, 100 proyectos activos, en donde pues hay una absorción interesante todavía, pero bueno, de alguna manera hay huecos interesantes que hay que analizar y hay áreas de oportunidad a nivel de reglamentación que hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Vemos cómo la concentración ya empieza a evolucionar no solo a segmentos económicos, medios, en la parte de lotes, sino también ya producto de segmento residencial, residencial plus, e incluso algunos proyectos de segmento medio que ya empiezan a tener tickets pues bastante importantes, ¿no? Entonces hay que entender un poquito cómo va funcionando. Vemos absorciones todavía históricas interesantes en los segmentos, promedios de 8 lotes mensuales vendiéndose, pero que de alguna manera pues sí ha afectado un poquito la cantidad de oferta que está llegando a este producto y a este mercado a nivel de la zona de Mérida y de Yucatán en lo general, ¿no? Y como en el precio por metro cuadrado, pues también ha tenido una evolución bien importante, ¿no? Cómo ha venido consolidándose, cómo ha venido creciendo el precio por metro cuadrado y también el inventario del producto, ¿no? Este producto famoso campestre que ha tenido una evolución y ese ha sido el detonador más importante, pues que de alguna forma vemos como si realmente hay un tema importante de la evolución del precio por metro cuadrado del inventario en este tipo de producto de tierra a nivel de la zona, ¿no? Y bueno, vemos un poco cómo las preferencias del consumidor a nivel de la zona para invertir en este tipo de productos en lotes, en donde tomamos data de varios estudios de mercado que hemos realizado en los últimos meses y vemos donde el 47% de los encuestados respondieron que la intención de compra para este tipo de inmuebles ya es un tema más especulativo. Quieren comprar un lote para construir y rentar esa vivienda, no necesariamente para vivir de alguna manera esa vivienda, sobre todo el enfoque de inversionistas puros, vamos a llamarle, ¿no? Donde ya la parte de inversión, pues en un alto porcentaje se está concentrando en este tipo de inversionistas especulativos, lo cual pues, tenemos que promover que estos proyectos tengan vida y promover que estos proyectos realmente detonen un producto terminado para que realmente generen una dinámica de crecimiento inmobiliario sustentable y alineada a los requerimientos de los inversionistas, ¿no? Finalmente cerramos con algunos datos también creo que importantes, relevantes de la parte del panorama industrial que vemos en la zona de Mérida, en donde de nuevo en los últimos años hemos tenido una evolución bien importante, zonas ya específicamente que se están consolidando como clústeres, obviamente con un enfoque sobre todo logístico, en donde vemos que el inventario al segundo trimestre de este año 2025 tuvo un crecimiento marginal respecto al 2024, pero creció, sigue habiendo un crecimiento en el inventario, estamos hablando de 964,000 metros cuadrados aproximadamente, la tasa de disponibilidad también aumentó un poquito, hay
hay un poquito de rotación en esa parte. Entonces, la tasa de disponibilidad la vemos más o menos en un 4.87%. En lo que fue el periodo de 2024 del segundo trimestre contra el 2025, no vimos un inicio de construcción importante, lo cual nos genera ahorita una estabilización en ese mercado, en donde estamos sacando un poquito el producto y vendrá producto a construirse de manera paulatina más adelante. Hay una disponibilidad de alrededor de 47,000 metros cuadrados, lo cual generó un crecimiento en la disponibilidad de un 4.2% entre estos dos periodos del año, y el precio de salida, estamos hablando de que estamos prácticamente en los $5.6 por metro cuadrado, lo cual nos genera un crecimiento, un aumento en el precio de salida en ese tema del tema industrial en la zona de Mérida específicamente, ¿no? Vemos cómo en los últimos años realmente el producto que se está generando, no ha habido tanto producto nuevo, sobre todo de tierra, es lo que estamos viendo que se está generando, más sin embargo hay proyectos interesantes en la zona, ¿no? Y vemos un poquito cómo la absorción, de alguna manera, pues ha venido también, de alguna manera, acotándose en base a que ya no vemos un desarrollo tan potente de nuevos productos, sobre todo en este 2025, ¿no? Y vemos cómo los precios de salida que platicábamos sí han venido creciendo y evolucionando de manera representativa desde el 2020, desde el año pandemia, un poquito en el 2021 y después tuvo un disparo importante en el 2022 y ha venido manteniéndose y creciendo de manera paulatina hasta lo que vemos de este segundo trimestre del año 2025, lo cual nos genera pues esa estabilización. El mercado está consolidándose en la parte industrial, en la parte logística, y bueno, hay que simplemente tener muy claro cuáles son los huecos y las áreas de oportunidad que hay en esta parte del crecimiento. Como decíamos, con un tema de inversiones al inicio de esta plática, con un tema de inversiones importantes en la zona, y simplemente es analizar, ver cuáles son, y analizar muy bien cuáles son esos mercados que hay que atacar y que hay que estar enfocándonos para el tema industrial y logístico. Y bueno, un poquito de lo que queríamos presentarles, me gustaría cerrar esta plática y esta edición de The Talks de la ciudad de Mérida para este 2025 con algunos datos de conclusiones en donde vemos algunos retos y oportunidades bastante interesantes para la zona. En la parte general, lo que vemos es que hay una demanda importante de vivienda. Lo que hace falta es producto que esté alineado a las necesidades del mercado para poder satisfacer esa demanda, ¿no? Ahí es donde vemos un área de oportunidad muy importante. ¿Qué oportunidades vemos? De alguna manera hay un crecimiento demográfico sostenido, como lo vimos en las primeras gráficas de esta presentación, donde vemos ese crecimiento tanto en la población como en los hogares en los últimos 20 años, que ha venido con una evolución bastante importante. Las condiciones favorables como municipio y como estado en cuanto a seguridad, calidad de vida se mantienen, están siendo de alguna manera, siguen siendo un factor relevante para la zona. Cuáles son las oportunidades para nuestros amigos desarrolladores y bajo nuestro enfoque generemos productos diferenciados, generemos productos de nicho, que no le temamos un poquito a tener esa segmentación ya de manera muy puntual para que tengamos una diferenciación y que podamos tener visibilidad en el mercado, enfocarnos a nuevas tendencias inmobiliarias también, que es uno de los temas importantes que hemos platicado nosotros como consultores a nivel general y que en otras zonas también lo vemos de manera importante, temas como la parte de senior living, estos famosos silver teens, como les decimos, o como los denominamos desde la visión de 4S, temas wellness, entre otros de las tendencias inmobiliarias, son algunos de los enfoques que tenemos que estar visualizando para generar una diferenciación de proyectos. Y finalmente, ¿qué retos vemos? De alguna manera es importante que entendamos que el proceso de verticalización va a continuar. Sin embargo, tenemos que provocar que sea de manera ordenada en la ciudad de Mérida, que es una ciudad bellísima. Entonces, tenemos que cuidar mucho ese proceso de verticalización y generarlo de manera acotada y de manera ordenada y de alguna manera alineada con la parte de iniciativa pública y privada, ¿no? Obviamente pensar también en la regeneración de algunas zonas céntricas, no necesariamente el centro histórico como tal, sino algunas zonas céntricas que de alguna manera van a empezar a tener una regeneración, una evolución diferente, eso es importante. Un poquito esta parte de esa conexión de la iniciativa pública y privada es esa necesidad de mejorar y seguir puliendo estos planes de desarrollo urbano en zonas estratégicas. Ha habido un poquito de desorden en algunas zonas en esa parte de desarrollo inmobiliario
y es bien importante que haya esta correlación y esta conexión de ambas partes para que podamos hacer un tema de planes de desarrollo urbano mucho más sostenidos y sostenibles para los próximos años, ¿no? Y obviamente un tema de flexibilidad en financiamiento y esquemas comerciales de nuestros amigos desarrolladores. Sabemos que han sido meses complejos a nivel comercial, no solo en la zona, sino a nivel nacional. Ha habido muchos factores macros de nuevo que nos han generado un panorama mucho más retador y complejo que en otros años, que en otros inicios de año. Y aquí es donde la parte de la innovación y la diferenciación también en la parte de cómo financiamos a los clientes, cómo financiar los proyectos también para que realmente sean una realidad y que también nosotros permeemos un esquema comercial y estrategias de cómo hacer atractivo y cómo hacer de alguna manera lograble esa compra de vivienda para nuestros clientes es bien importante. Tenemos que pensar afuera de la caja y generar este tipo de estrategias comerciales diferentes, disruptivas, como lo llamamos desde la visión de 4S, para que de alguna manera regresemos a esa dinámica comercial interesante que teníamos en los últimos años. Y bueno, eso es un poquito de lo que queríamos platicar el día de hoy con ustedes. Aquí les dejo mis datos para que cualquiera que tenga dudas del reporte o quiera platicar con nosotros un poco más sobre sus proyectos, estamos aquí a sus órdenes. Y bueno, también por aquí les dejamos este QR en donde ustedes podrán descargar esta presentación. Es de ustedes, es el material que les queremos compartir para darles valor y herramientas de toma de decisiones. Y bueno, les agradezco que nos hayan acompañado a esta edición de The Talks para el panorama inmobiliario de Mérida de este 2025. Se despide de ustedes Arturo García Dueñas, socio regional sureste, y cualquier duda o comentario quedamos a sus órdenes. Que tengan una excelente tarde y estamos a sus órdenes. Saludos.